En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 1 minuto. A esta hora los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. Es Rodovan Wilches. Muy buenas tardes, Jennifer. Mucha atención que a esta hora hay enfrentamientos entre estudiantes y el UNDEMO a las afueras del Museo Nacional sobre la carrera séptima aquí en Bogotá. Desde el distrito confirman que se agotó la instancia de negociación. Y también hay un choque, pero de tipo político, entre Claudia López y Juan Daniel Oviedo por la candidatura presidencial. La exalcaldesa lo acusó de hacer política con su condición sexual. Oviedo le responde. Y la canciller Rosa Villavicencio viajó en las últimas horas a Venezuela para reunirse con su homólogo Iván Gil con el fin de reanudar la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. No paran las críticas al gobierno nacional por el aumento de la proyección de la inflación. Hidroituango deja en evidencia que el año pasado Colombia perdió cerca de 350 megavatios de generación de energía y asegura que esta situación eleva los riesgos de un posible apagón. La JEP remitió a la unidad de acusación el proceso contra el general en retiro José Leonardo Gallego por el caso de la periodista Ginette Bedoya por negar su responsabilidad ante esta jurisdicción. Operativos contra el ELN, disidencias de la FARC y el Clan del Golfo dejan 9 capturados en los Santanderes. Las disidencias de las FARC estarían detrás de la invasión de tierras en zona rural de Jamundí en el Valle. La comunidad exige la presencia de la fuerza pública. Y hablamos de deportes. Harold Tejada volvió a ser protagonista en la París-Niza, pero esta vez se subió a lo más alto del podio. En el mundo, Cuba confirma negociaciones con Estados Unidos en medio de la asfixia por la falta de combustible. Es noticia electoral. Vamos a empezar con otro tipo de noticia porque está con nosotros en cabina nuestro compañero Nicolás Rodríguez. Nicolás, ¿qué es lo que está pasando con estos enfrentamientos entre estudiantes en las afueras, o las afueras mejor, del Museo Nacional sobre la carrera séptima? ¿Cuál es la situación? Así es, Jennifer. Buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Esto ocurre exactamente sobre la carrera séptima con calle 28 al frente del Museo Nacional. Por ende, también Transmilenio confirma que las estaciones Museo Nacional y los servicios troncales del Transmisonal por esta zona están completamente cerrados o por la intervención que a esta hora adelanta el UNDEMO, porque lo que confirma el secretario de Gobierno Gustavo Quintero es que se agotaron las instancias de diálogo. ¿Quiénes están manifestando? Exactamente son estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca, que según nos confirman las fuentes de gobierno del distrito, es que lo hacen pues manifestando y denunciando algunas inconformidades con las directrices de este centro educativo, de esta universidad, por lo cual a esta hora hay enfrentamientos al frente del museo. Ya está la tanqueta del UNDEMO haciendo la intervención porque desde las horas de la mañana, aproximadamente desde las 11, tienen bloqueada completamente la carrera séptima, tanto el paso de vehículos particulares como también de los buses de Transmilenio que van por esta zona y que llegan a este punto importante donde además se cruzan con los buses transmisolares, es decir, los buses del SITP. Ya hay un demo, ya hay policía, algunos estudiantes también están respondiendo con lo que sería algunas piedras, por lo cual se espera que esta situación pues pueda demorar algunos minutos. El paso está completamente restringido y confirman además del distrito que van a hacer todo lo posible para tratar de reanudar el paso antes de la 1 de la tarde. Mientras tanto, ya está el equipo del UNDEMO y asimismo continúa la intervención. 12 del día, 4 minutos. Gracias, Nicolás. Y hablamos ahora sí de noticias políticas. Hay un enfrentamiento entre Claudia López y Juan Daniel Oviedo por la candidatura presidencial. La exalcaldesa dijo que ella no usaba su condición de mujer diversa para presentar como renovación a una vieja política. Le responde Oviedo. Mateo Piñeros. El lobo, Dan, y es que a las 8 de la mañana llegó a la registraduría la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, para inscribirse a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Lo hizo acompañada de su fórmula vicepresidencial, que es Leonardo Huerta, el exdefensor del pueblo para la salud. En el discurso que dio después de inscribirse como candidata, dijo que ella no ha usado su condición de mujer diversa para disfrazar a ninguna vieja política y presentarla como una nueva alternativa. Nunca, ni me he sometido al poder de los violentos, ni de los corruptos, ni de los abusadores. No importa qué tan populares sean en su respectivo momento. Y nunca he usado mi orgullosa condición de mujer diversa, para disfrazar a ninguna vieja política de nueva alternativa. Y le preguntamos a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien también estuvo acá, sobre esta declaración de Claudia López. Lo que dice Juan Daniel Oviedo es que se necesita carácter para sumar y no para dividir.
Periodicazo a Claudia López, porque no puede ser posible que una persona, miembro de la comunidad LGBTQI+, descalifique la capacidad que tenemos otras personas para sumar. Y eso lo que prueba es que se necesita más carácter para sumar que para dividir. En la inscripción de la candidatura de la senadora Paloma Valencia estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que el Centro Democrático respeta la intimidad y la diversidad de las personas. Es noticia política. La canciller Rosa Villavicencio viajó hoy acompañada de una delegación a Venezuela para una reunión con su homólogo Iván Gil, en la que se busca reagendar una reunión que estaba programada entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Caterina Ávila. Aunque se canceló la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Caracas hoy viajó una delegación del gobierno colombiano integrada por los ministros de Defensa, Comercio, Minas y Energía y la canciller Rosa Villavicencio, quien tiene prevista una reunión con su homólogo Iván Gil. El objetivo es buscar que se reagende este encuentro entre ambos jefes de Estado, que fue cancelado por Venezuela, argumentando razones de seguridad y fuerza mayor. Esto a pesar de que la logística para la reunión ya estaba lista, la avanzada había viajado desde el domingo, el minuto a minuto estaba definido y el encuentro se iba a dar a mediodía de este viernes con dos momentos, uno privado y luego otro al que se sumaría cada delegación de ambos países. Por ahora esto queda cancelado, pero el gobierno colombiano mantiene su invitación. Cabe mencionar que la cancelación de la visita oficial de Delcy Rodríguez se dio luego de que se hiciera pública una llamada entre el mandatario colombiano y Donald Trump, en la que Venezuela fue parte de la conversación. Es noticia económica. Noticia económica, las críticas que le están lloviendo al gobierno nacional en redes sociales porque aumentó su proyección de inflación, pero el Ministerio de Hacienda se defiende diciendo que nada tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Marcela Peña. Y es que muchísimos economistas le cayeron al gobierno por reconocer que este año la inflación no va a bajar, sino que va a subir hasta el 5,8%. Fue un reconocimiento tímido, pero está en las cuentas oficiales del plan financiero. La defensa del gobierno es que su proyección no tiene que ver necesariamente con el salario mínimo, sino con otras cosas. Para el gobierno es mucho más importante la disparada del precio internacional del petróleo. Dice el gobierno además que las tasas del Banco de la República, ojo a esto, van a subir la inflación porque van a hacer que las empresas tengan que endeudarse más caro, tengan menos plata para moverse y le trasladen esos costos adicionales a sus consumidores finales. Y en tercer lugar, dicen que las lluvias en el norte del país van a generar presiones de oferta, es decir, algunos alimentos se van a poner más caros. Para el gobierno, solo marginalmente el salario mínimo puede impactar la inflación. Y digo esto con el solo porque el salario mínimo este año subió 23,7%, un incremento que por supuesto defiende el gobierno nacional y que estuvo bien por encima de la inflación del año pasado. Es noticia judicial. La JEP remitió a la unidad de acusación e investigación el proceso contra el general en retiro José Leonardo Gallego por el caso de Ginette Bedoya, luego que negara responsabilidad ante esta jurisdicción por los hechos relacionados con la periodista y con crímenes ocurridos en la cárcel La Modelo. Salima Feriz. La Jurisdicción Especial para la Paz remitió a la Unidad de Investigación y Acusación el proceso contra el general retirado de la policía José Leonardo Gallego, luego de que el compareciente negara cualquier responsabilidad en los hechos investigados relacionados con el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Ginette Bedoya en el año 2000 y con crímenes ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003. De acuerdo con las investigaciones recopiladas por la Justicia Ordinaria, el exoficial habría favorecido a internos de grupos paramilitares en ese centro penitenciario mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que habría contribuido a consolidar su control dentro del penal. Las indagaciones también lo vinculan con el secuestro de la periodista Ginette Bedoya, quien fue retenida, torturada y víctima de violencia sexual cuando investigaba redes criminales y violaciones a derechos humanos dentro de la cárcel La Modelo. Según explicó la JEP, el caso será tramitado ahora mediante un proceso adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación, y si esta unidad decide presentar una acusación, el proceso continuará ante la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de ser hallado responsable, el exoficial podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. Está pasando en Colombia.
Y está pasando en el departamento de Antioquia. Un análisis de la Sociedad Hidroituango deja en evidencia que el año pasado Colombia perdió cerca de 300 megavatios de generación de energía. Asegura que esta situación eleva los riesgos de un posible apagón técnico por la estrecha diferencia entre la oferta y la demanda. Héctor David Santamaría. Un preocupante panorama arrojó un análisis reciente que hizo la Sociedad Hidroituango, que dejó en evidencia que para el 2024 el Sistema Interconectado Nacional de Energía tenía una capacidad de 21.369 megavatios y aunque para el 2025 se sumaron cerca de 400 megavatios, la capacidad final del año fue de 21.028 megavatios, es decir, una reducción neta de 341 megavatios. Mauricio Restrepo, director técnico de la Sociedad Hidroituango, explicó que esta disminución pone al país en riesgo de un apagón técnico. El sistema eléctrico colombiano está entrando en una zona de riesgo. La oferta de energía está por debajo de la demanda en cerca del 3% y en ese aspecto, si tenemos un fenómeno del Niño, vamos a tener dificultades. Además, hubo una baja incorporación de nuevos proyectos de generación de energía donde 47 plantas que correspondían a 581 megavatios regresaron a estado de prueba. Las disidencias de las FARC estarían detrás de una invasión de tierras en zona rural de Jamundí, esto en el Valle. En las últimas horas, un grupo de hombres armados ocupó un predio donde se cultiva piña en el corregimiento de Río Claro. La comunidad de la zona pide la intervención de la fuerza pública. Estefanía Toledo. En las últimas horas, varias personas armadas ingresaron a la fuerza a una finca productora de piña en el corregimiento de Río Claro, en zona rural de Jamundí. Estos sujetos llegaron a bordo de una camioneta y motocicletas, rodearon el sitio e intimidaron a la familia que allí reside y trabaja. Comenzaron a destruir los cultivos y en video quedaron registradas las súplicas del propietario de este predio pidiendo a estos sujetos que no siguieran dañando su finca. Yo les pido el favor que se retire. ¿Cómo me van a dañar un cultivo de piña? Tienen que hacer humano cabe eso. ¿Usted cree que un campesino hace esto? Aquí me están amenazando con que van a llamar arriba, que ellos están cumpliendo órdenes de los de arriba. Esta invasión sería orquestada por integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, siendo liderados por alias La Gorda, quien anteriormente ha ordenado la ocupación irregular de otras fincas en un sector conocido como La Novillera, el cual está ubicado muy cerca al predio donde se planea construir el batallón de alta montaña del Ejército. 12 del día, 13 minutos. Seguimos hablando de orden público porque operativos contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo dejan 9 capturados. Esta en la región de los Santanderes. Uno de los detenidos tenía en su poder 25 kilos de explosivos y también armas. Javier Rodríguez. En operativos en contra de grupos armados ilegales en el oriente del país, en la zona del Magdalena Medio, la policía capturó a alias Gómez, un explosivista del Frente Darío Ramírez Castro del ELN. En una vivienda tenía 250 kilos de ANFO, un poderoso explosivo, y más de 30 galones de químicos para la fabricación de explosivos artesanales. Y además, en una zona en límites entre Santander y norte de Santander, fueron capturados 4 hombres armados de las disidencias que cuidaban un cultivo de coca. El coronel Wilmer Fernández, de la Segunda División del Ejército. El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones sostenidas para proteger la población de la región del Catatumbo. Sostuvieron un combate de encuentro. Como resultado de la operación, fueron capturados 4 presuntos integrantes de esta estructura y se incautó 2 pistolas, una subametralladora mini Uzi. Durante esta semana, también en operativos en Santander, fueron capturados 4 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Es noticia en el Caribe. Y es noticia allí, en esta región, la violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico, que deja más de 200 asesinatos en los últimos 5 años y que va a control político en la Asamblea Departamental, donde buscarán hacer una ruta de prevención para evitar la violencia de género. Diana Ospino. Un preocupante panorama enfrenta a las mujeres en el Atlántico, tanto en zonas rurales como urbanas, donde se han disparado los casos de víctimas de violencia intrafamiliar, pero también la ejercida por bandas delincuenciales. En medio de estos dos escenarios, 275 mujeres ya han sido asesinadas en los últimos 5 años en todo el departamento, por lo que desde la Asamblea del Atlántico convocaron un debate de control político con el que buscan revisar acciones de las instituciones y fortalecer además la ruta de prevención. La iniciativa fue citada por la diputada Alejandra Moreno. Hay una mujer, una familia que quedó destruida, una sociedad que enfrenta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y de protección.
Durante la sesión se evaluarán aspectos claves, entre ellos la efectividad de las acciones de prevención que ya se vienen desarrollando en el Atlántico, además del funcionamiento real de la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia y la capacitación de los funcionarios de las diferentes instituciones que protegen a las mujeres en riesgo. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 16 minutos, y señores, continuamos con la información y con información muy importante en Cuba. Esto hablando de la información internacional, porque ustedes saben que este país, la isla, confirmó negociaciones con Estados Unidos en medio de la asfixia por la falta de combustible. Miguel Díaz-Canel admitió los severos efectos del cerco energético y aseguró que el diálogo bilateral está centrado en buscar soluciones. César Moreno. En el mundo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó en la mañana de hoy que funcionarios de su gobierno comenzaron las conversaciones con representantes de la administración de Donald Trump en medio de la debacle económica que atraviesa la isla. A pesar de que el propio Trump dio a conocer en varias ocasiones que estaban conversando con La Habana, la parte cubana mantuvo el silencio y en ocasiones incluso negó que se estuviese llegando a cabo algún tipo de negociación. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Trump, por su parte, reaccionó al anuncio en Truth, su red social. Se limitó a retuitear un artículo del diario USA Today, cuyo titular dice: Cuba confirma las conversaciones con los funcionarios estadounidenses, lo cual acrecienta la esperanza de un acuerdo. Ese mismo periódico publicó el domingo pasado una información que hablaba de la inminencia de un pacto económico, aunque no daba más detalles sobre su contenido. No obstante, deslizó que el plan de la Casa Blanca era quitar del medio a Díaz-Canel, pero mantener en la isla a los herederos del apellido Castro. En ese sentido, en la cadena nacional de Díaz-Canel llamó la atención particularmente la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como el Cangrejo. El coronel de 41 años es quien presuntamente está manteniendo conversaciones con el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, en quien Trump ha depositado la misión del futuro de Cuba. Es noticia deportiva. Y en deportes es noticia Harold Tejada, el ciclista colombiano que volvió a ser protagonista en la París-Niza y se subió a lo más alto del podio. Santiago Sari, muy buenas tardes. Eslobodan, y es que el nacido en Pitalito, Huila, se llevó la victoria de la etapa 6 del certamen francés. Took the chance. He's only got 150 meters to go, and Harold Tejada of XTS Astana is going to take the biggest win of his career. He wins in the World Tour, and he's a Paris-Nice stage winner. Harold Tejada, the Colombian. Fueron 179.3 kilómetros de recorrido de media montaña. Allí, el colombiano, pese a sufrir un pinchazo a falta de 20 kilómetros, supo sobreponerse, alcanzó al grupo y restando 3.4 kilómetros, emprendió el ataque fulminante para llegar en primer lugar y quedarse con la fracción con un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 38 segundos. Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a todo mi equipo y bueno, a mis compañeros. Hoy tuvimos muchos problemas con la bici. Al final, hoy vino Curón, me dijo, mira la última parte, apenas paren, ataca, y fui con todo y sí. Después de 7 años, mi primera victoria con el equipo en una carrera. De esta manera, Harold Tejada, a sus 28 años de edad, consiguió su primer triunfo en el World Tour y es el segundo de su carrera profesional. Por otra parte, Jonas Vingegaard continúa como líder y Daniel Felipe Martínez, que llegó con el grupo de los favoritos, es segundo en la general de la París-Niza. Es tendencia en Colombia. Y ahí lo están escuchando de fondo. Pink Floyd es motivo de conversación a esta hora porque una guitarra usada por la banda fue subastada en más de, no voy a decir el dato para que nos lo diga David Pacheco en cabina. David. Así es, Jennifer, feliz tarde para todos. Y es que fueron alrededor de 53 mil millones de pesos o 14,55 millones de dólares lo que pagaron por la guitarra utilizada por David Gilmour en 6 álbumes de la emblemática banda británica de rock Pink Floyd.
Se trata de una Fender Stratocaster, apodada la Stratocaster negra, que se convirtió en la guitarra más cara jamás vendida, superando con creces el récord anterior de $6 millones alcanzado en 2020 por una guitarra que perteneció a Kurt Cobain de la banda Nirvana. Gilmour utilizó esta guitarra en todos los álbumes de la legendaria banda de rock progresivo entre 1970 y 1983, incluyendo Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall, que es este último álbum en el que grabaron la icónica canción Another Brick on the Wall que escuchamos de fondo. Pues esta música, además viernes, mi querido Lucas, da como ganas de unas cervecitas Club Colombia, porque le cuento que esta mañana que llegué aquí a la oficina, ahí en cabina tenía un regalo tan bonito, esas cajas que le llegan a uno, y era de Club Colombia, una caja preciosa, y por supuesto, adivine qué traía. Unas cervezas. Pues por supuesto, Jennifer. Unas cervezas Club Colombia, pero además me extrañó esto porque traía una botella de agua salva, una miel producida por una familia del Páramo de Guerrero y una foto preciosa, que usted sabe que me encanta la naturaleza, era un oso de anteojos divino y se llama Fifi, hasta tiene nombre, y uno dice, ¿qué pensará uno? ¿Qué hay detrás de tanta belleza del osito, de Fifi, del agua salva, de la miel? ¿Cuánto trabajo hay ahí? Es que acuérdese, Jennifer, que normalmente pensamos en Bavaria y pues pensamos en cerveza, pero Bavaria también, aparte de cervezas, que son muy ricas, hay que decirlo, pues tiene agua también, agua salva. Pero ¿qué historia hay detrás de todo esto y de ese kit que le llegó a usted? Pues que en este mes se celebra el Día Mundial del Agua. Y entonces llega un documental que se llama Antes de la Nieve y es un recorrido por los páramos de Colombia, que es contado por Andrés Cepeda, nada más y nada menos, maravilloso, y por Mateo Hernández, que muestra ese lugar mágico donde nace el agua que consume, ¿sabe cuánto? Más de la mitad de Colombia consume agua que sale de los páramos. Es que los páramos son fabricantes de agua, básicamente, que hay que cuidarlos. Y esto hace parte de un trabajo que viene haciendo Bavaria con Mi Páramo, un programa que desde 2018, es decir, desde hace 8 años, ha protegido más de 16,000 hectáreas y ha trabajado con más de 1,000 familias que están allí en los páramos. Gracias a eso, hoy la compañía es reconocida como líder en inversión ambiental y social en el país. Así que anote ahí, porque le tengo plan. A ver. Prográmese para ver este documental que se llama Antes de la Nieve este 23 de marzo. Esto es el próximo lunes, no este, sino el siguiente, que es lunes festivo, solo por Caracol Televisión, después de Noticias Caracol de las 7 de la noche. ¿Me repite la fecha? Lunes 23 de marzo, después del noticiero de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Perfecto, pues ahí tenemos el plan para viernes con unas cervecitas y sobre todo con esas historias maravillosas. Yo no sé si los candidatos tengan mucho tiempo de tomarse unas cervezas durante estos fines de semana porque harto trabajo. ¿Les toca, usted cree? No por gusto, pero no, a ver. Sebastián, a ver, explíquese. No por gusto, porque no tiene que estar lúcido para hacer una campaña. Pero yo pensé que les tocaba tomarse las cervezas. No, ya le explico por qué les toca. Usted va a una esquina, a una plaza, Jennifer, y le ofrece el alcalde del pueblo, la persona, y le ofrece una cerveza o un trago, usted no se lo va a negar. Claro. Y uno ve usted la cantidad de fotos de todos los candidatos tomando cerveza o aguardiente, porque eso es la campaña. O le ofrecen, Jennifer, yo qué sé, comida local, usted la va a despreciar. Imagínese usted uno en la región Caribe, acá en la costa, a las 12:30 del día, haciendo campaña en plena correría, con este sol que está pegando fuerte, y una cervecita, no, por favor, cervecita cae muy bien. Todos se toman una cervecita, por supuesto. Mata Vea, ahí hasta le ponemos el efecto sonoro para que se imagine la fría en las manos. Pero usted sabe quién quería todas las cervezas que nos mandó Club Colombia, pero sin obligación, sino porque, mejor dicho, dijo, ¿cómo vamos a repartir estos regalos que nos mandó Club Colombia? Aquí, don Sebastián. Claro, sí, y yo no estoy en campaña. Sí. Pero sí lo veo muy electoral, Ana Cristina. Sí, lo que pasa es que uno cuando habla con personas que han estado en campañas electorales, pues postelectorales, siempre dicen que una de las cosas más difíciles es la comedera y la tomadera, porque es que eso es una manera de conectar con la gente y con los seguidores en la plaza pública. Una es la cerveza, que además la cerveza es distinta a otro tipo de bebidas, porque es es un tipo de bebida que conecta más. Y lo otro es la comida, porque recibirle comida a la gente es una manera de conectar, una conexión humana. Entonces la ganada de peso, pues, y todo esto de la comedera en campaña, eso es un tema después de la campaña, porque después de la campaña es que todos empiezan a sufrir.
Pues sí, les toca beber y tomar lo que les ofrezcan porque hace además parte de buena educación. Y a propósito de esto, pues vamos con nuestro dato electoral. Y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral, Lina, tenemos aquí una alerta desde el veedor ciudadano Pablo Bustos, pues que lo conocemos todos, muy juicioso con sus denuncias. ¿Qué es lo que está alertando? Que además fue candidato, pero entiendo no le alcanzó la votación, ¿no, Sebastián? No se eligió. No le alcanzó la votación y bueno, él lleva mucho tiempo haciendo denuncias y estando como siendo una suerte de persona que vigila a Jennifer los casos de corrupción más importantes del país desde hace muchos años. En ese sentido le puso Jennifer y Sebastián el ojo a las elecciones y lo que está alertando dice así en un trino y en una comunicación que publicó en sus redes sociales: elecciones 2 puntos y pregunta: ¿jurados amañados? Dice que desde la red de veedurías le están solicitando a la registraduría el listado de jurados de votación a nivel nacional, a efecto de determinar, ojo ahí, cuántos contratistas de gobernadores y alcaldes fueron jurados de votación en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo, dice el señor Pablo Bustos, cuando varios de estos mandatarios locales, Jennifer, usted nos trajo incluso un caso acá, tenían familiares cercanos, hijos, hermanos, primos, como candidatos al Congreso, entrando en conflicto de intereses y restándole transparencia al proceso, prestándose para, dice el doctor Bustos, la distorsión de los resultados finales del preconteo. En ese sentido envía un oficio a la registraduría en la que solicita el informe de procedimiento de elección de los jurados electorales de estas elecciones del Congreso de la República, listado total y generalizado de jurados seleccionados por la registraduría a nivel país, detallado por departamento para las elecciones del Congreso de la República. Mire, yo aquí quisiera aclarar que si bien no es ilegal, es decir, es totalmente legal y de hecho pues eso es un sorteo que se hace a nivel nacional, la registraduría elige ciudadanos, sea llámese contratistas, llámese doctor, llámese... Que de hecho uno siempre tiene que entrar, Lina, a la registraduría cuando hay elecciones porque de pronto le toca a uno ser jurado de votación. Exacto, es decir, no están infringiendo la ley los contratistas que hayan sido jurados porque les tocó, eso no lo decidieron ellos, ni tampoco los alcaldes hasta donde uno asume, eso es una decisión de la registraduría, pero como dice el doctor Bustos que se presentaron tantos conflictos de interés, el caso de Pereira que usted nos trajo el alcalde, por ejemplo en la ciudad de Cúcuta, la esposa del alcalde Jorge Acevedo, bueno entiendo que también en el Huila, la hija del gobernador, en fin, en varios lugares del país había familiares, pide el doctor Bustos pues que se asincere este listado y se haga una revisión para ver si pudo haber o no una interferencia de estos jurados con estos votos. Bueno, pues es la alerta que lanza el veedor, el señor Bustos, pero mira, vamos a hacer un resumen porque ayer estaba diciendo Oscar, teníamos como 18 candidatos, son muchos todavía, Oscar, son muchos, pero ha reducido en un número importante, sobre todo con esta, bajada de bus que hemos registrado. Comenzamos con 16 y ya la cuenta que lleva Lucas creo que va en 13 o 12 más o menos. Lucas sí. Nos tiene el proyecto de tarjetón para la primera vuelta presidencial. El que sería el tarjetón de la primera vuelta presidencial. Vamos a ver si hay más cambios, todavía hay tiempo, podría haber, no sé si alguna adición o algunos otros que desistan, pero si le parece entonces hagamos un resumen de esas 13 fórmulas que ya están confirmadas. Una navegada. Arranquemos por Sergio Fajardo. Okay. Sergio Fajardo presenta ya su fórmula vicepresidencial, ya se inscribieron, entonces esto queda Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, junto a Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación de Bogotá. Después, si le parece, sigamos. Ahí tenemos. Exactamente, para seguir con el centro, Claudia López, que acabamos de hablar con ella, presenta su fórmula vicepresidencial. Claudia López, quien fue alcaldesa de Bogotá, Leonardo Huerta, quien estuvo junto a ella en la consulta de las soluciones y trabajó en la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con la salud. Iván Cepeda, senador, presenta también su fórmula vicepresidencial. Aida Quilcue, lideresa indígena y hoy senadora de la República también. Después vendría Paloma Valencia, quien presenta también ayer a su fórmula vicepresidencial. Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Abelardo de la Espriella estará allí junto a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda.
Y sigamos también con Roy Barreras, que está junto a Marta Lucía Zamora, quien fue exfiscal general encargada y directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Miguel Uribe Londoño junto a Luisa Villegas, quien fue secretaria privada del Ministerio de Comercio, es administradora de empresas. Clara López, que hablábamos también con ella hace unos minutos, la única fórmula 100% femenina, sí, señor. junto a María Consuelo del Río, abogada y defensora de derechos humanos. En el 9º lugar estaría Santiago Botero junto a Carlos Fernando Cuevas, quien ha sido asesor de diferentes campañas políticas y estuvo incluso también hace algunos años en la campaña de Rodolfo Hernández. En 10º lugar, Mauricio Liscano, que este fue uno de los últimos movimientos, junto a Luis Carlos Reyes, quien también tenía aspiraciones presidenciales. Van a estar los dos allí. Luis Carlos Reyes, quien fue director de la DIAN, conocido también como Mr. Taxes. Y cerrando ya esto, Sondra McCollins, abogada, junto al también abogado Leonardo Caram Elo, abogado también con experiencia de seguridad ciudadana y análisis de riesgos. Y cerramos con los últimos dos, Luis Gilberto Murillo, ex canciller, junto a Luz María Zapata, quien fue directora de Asocapitales. Y en el último lugar, ya cerrando porque es tal vez la última que se confirma, Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, junto a Nelson Alarcón, quien fue presidente de FECODE. La apuesta suya, Oscar, que ha estado muy preocupado por el número de candidatos presidenciales para la primera vuelta. Tenemos 13. Usted dice, ¿se quedan 13 o se siguen bajando? Pues cuando nos preguntó Camila que cuántos creíamos que iban a llegar a la primera vuelta, yo dije 10. O sea que en este momento hay tres que me están sobrando. Lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto. Pero yo pensaría que allí, para que se bajen en lo que falta, que es poquito, por ahí se bajará uno más. Quedarían por ahí unos 10, 12. Ana Cristina. Lucas, No. Entre la lista que mencionó, entre la lista que mencionó Lucas, no mencionó a Roy Barreras. Sí, señora. Sí. Roy Barreras Sí, junto sí, a Marta Lucía Zamora. Se inscribieron. Ah, también. Zamora, sí. Ok, señor. sí. Sí. Yo perdón. tengo 13. Sí. Puede que 13, cambie. sí, dan 13. Es bastante. Dan 13, Yo creo sí. que todavía hay opción de que se reduzca Demasiados, un poco esto. sí, Lina. demasiado. Les tengo hora. 2:30 de la tarde hay reunión de Juan Fernando Cristo con el sector de Cepeda a ver si se concreta o no. Su adhesión a la campaña de Cepeda. Suenan las campanas, digamos que ya hay acercamiento, vamos a ver, tendremos esa noticia esta tarde. Hora 2:30. 2:30 de la tarde me dicen que hay reunión. Atentos a una presunta adhesión del señor Cristo a la Posible. campaña de Iván Cepeda. 12 del día, 33 minutos. Es noticia judicial. Y hasta ahora en Noticias Judiciales les contamos que la Fiscalía pide imputar, escuchen esto, a un ex viceministro de Defensa y a otros 3 implicados por contrato de helicópteros MI-17. Sergio Barbosa, ¿de quiénes se trata? Hola Jennifer, buenos días. Sí señora, noticia importante que viene desde la Fiscalía porque el ente acusador acaba de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado una solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el ex viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación Luis Edmundo Suárez, pero además en contra del exdirector de Logística del Ministerio de Defensa Herbert Buitrago y los contratistas Carlos Uribe y James Lester por su presunta participación en un entramado de corrupción que tiene que ver con la contratación para el mantenimiento, recordemos, de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Y es que de acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre septiembre y diciembre del 2024, periodo en el que presuntamente se direccionó de manera irregular un contrato con un valor de 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de la flota de aeronaves de fabricación rusa. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción pues va a imputarle a estos 4 investigados, según su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales, además de otros delitos muy graves como el posible tráfico de influencias de servidor público y también a fraude procesal. La fecha y el juzgado que adelantaría esta audiencia se conocerá pues en los próximos días, una vez se realice ese reparto que es usual allí en los juzgados de Palo Quemado. Repetimos la noticia, la Fiscalía pues ya presentó la solicitud de imputación contra estos 4 exfuncionarios del Ministerio de Defensa. Sí, es un viceministro o un funcionario público que presuntamente direccionó un contrato en favor de algún amiguete empresario, todo un clásico del Estado colombiano, pero vaya semanita, Jennifer, penal del gobierno de Colombia. La verdad, una vergüenza. Se la voy a leer porque la tengo bien clara, porque ha sido de verdad, no sé si en tan poco tiempo había
había habido tantas imputaciones de alto nivel. El martes, imputación a Juliana Guerrero fue aplazada, pero pues era la idea de la Fiscalía. Miércoles, imputación a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el caso Apartamento. Mismo miércoles, imputación al prófugo César Manrique, que también tuvo que ser aplazada porque uno de los abogados no asistió. Jueves en la tarde, imputación y captura y llamado a juicio a Wadid Mansur y Karen Manrique por un caso que obviamente está ligado en el gobierno. Y viernes terminamos con imputación al viceministro de Defensa, este señor Jennifer, que lo posesionó Iván Velázquez, el ministro de Defensa, entonces en mayo del 2024. Este señor Luis Edmundo Suárez duró muy poco en el Ministerio de Defensa, apenas 10 meses, pero bueno, en esos 10 meses pues aparentemente le alcanzó para direccionar este contrato, pero que ha sido detallado, Oscar, y termino con esto. Varios medios le han seguido la pista a este contrato, es decir, la Fiscalía pues ha avanzado, pero esto está en el ojo de varios medios desde hace meses. La lucha contra la corrupción, que fue una de las banderas de Petro, definitivamente en su gobierno no fue una de las características que podría resaltarse después de su mandato. Efectivamente ha habido muchos casos de corrupción en el gobierno del doctor Gustavo Petro y bueno, fue una de sus banderas. Pero quiero contar sobre el sector de defensa, lo difícil que es averiguar todo lo que ocurre con la contratación, porque como está de por medio de la seguridad nacional, casi siempre todos estos contratos vienen blindados demasiado, vienen con una carga de blindaje muy fuerte, precisamente para que los organismos de control, la Fiscalía y demás, no puedan meterse allí. Qué bueno que se haya logrado avanzar en este contrato en particular y en otros que se dice también que se han celebrado durante este gobierno en el sector de defensa, que comprometen los intereses de todos los colombianos. Pues 12 del día, 37 minutos es lo que pasa en términos judiciales, pero acuérdense ustedes en estos días, Lina, que estuvimos hablando con doña Miriam, la mamá de Juan Daniel Oviedo, y pues nos contaba un carácter, sí, contándonos su historia y tal, y ahí se mencionó un tema muy importante que fue el tema de mujeres cabeza de familia. Sí, señora. Y es que es una dinámica y una situación, y podemos decir un fenómeno que se presenta mucho en Colombia. Ana Cristina, usted que sigue estos temas seguramente se da cuenta de que muchas mujeres al final terminan pues manteniendo a sus hijos porque el hombre simplemente se va. Y vamos a hablar sobre esto porque sin duda faltan políticas públicas en Colombia, y hablando de nueva jornada o de nuevo término presidencial, pues sí es importante tenerlo en la mira y saber cómo estamos, cuántas mujeres hay en esta situación. Esto tiene que ver con la baja natalidad, qué es lo que está pasando, porque hay un informe muy interesante que nos va a arrojar datos pues bastante importantes. Jennifer, hay algo muy importante para comentar, y es que las mujeres cabeza de familia es la primera vez que absolutamente todos los candidatos y candidatas lo han mencionado en campaña. Es la primera vez que está que se pone en la mitad del discurso de todos. Ahí no se puede eliminar a nadie, de derecha, centro, izquierda, todos han mencionado ese tema. Y como usted bien dice, pues de los países de América Latina, esa cifra que habla mucho de la irresponsabilidad paternal que hay, Colombia pues está liderando. Pues en los debates que hemos tenido acá en Blue Radio durante esta época, antes de ya tener clara la primera vuelta presidencial, todos los precandidatos en ese momento hablaron sobre el tema. Vamos a escuchar lo que nos decía Paloma Valencia en uno de esos debates sobre el tema. Un estado donde podamos vivir seguros, en paz, donde tengamos impuestos baratos para que le vaya bien al trabajador y al empresario, donde trabajemos para sacar a los informales adelante, para que cada colombiano pueda tener ingresos dignos. Cuidemos a nuestros adultos mayores, a las madres cabeza de hogar, y construyamos con orden, firmeza y corazón una Colombia que se parezca a la que nos merecemos. Y no solamente Paloma Valencia, en uno de sus discursos, que además ustedes saben que el doctor Iván Cepeda lee sus discursos, se le criticó por esto, Lucas, usted se acuerda, es que no puede decirlo de manera espontánea. Él dijo, no, yo quiero que todos los discursos queden grabados, y esto se convierte como en una hemeroteca, por decirlo de alguna manera, en un archivo de lo que yo estoy diciendo, para que la gente sepa qué fue lo que prometí y qué es lo que voy a cumplir. Eso por un lado, y lo otro que decía el candidato Cepeda también es que no quiere que cuando esté allí en tarima, en medio del furor y demás, empieza a decir cosas que no estén soportadas en un plan de gobierno y que esté construido por su equipo de campaña. Entonces, por eso decía, yo siempre prefiero leer y ser fiel a lo que de verdad estamos, no he dicho, que lo que estamos prometiendo de verdad se vea reflejado en nuestro plan de gobierno. Pues en ese archivo seguramente tiene lo que dijo en febrero, porque ahí en un discurso Cepeda habló sobre la violencia de género y la desigualdad económica, destacando la importancia de promover los derechos de las mujeres mediante diferentes tipos de apoyo y políticas de protección. Desarrollaremos programas para eliminar
la violencia de género, la desigualdad económica de las mujeres, fortalecer su participación política, el Sistema Nacional del Cuidado, promover sus derechos mediante todo tipo de ayudas, programas, iniciativas y mecanismos, programas de vivienda, educación, salud, acceso a la tierra y también, por supuesto, acceso a todos los niveles decisorios del Estado. Y Claudia López, con quien hablamos hace pocos minutos, que estaba con su fórmula vicepresidencial, ha hablado de esto siempre. De hecho, en las cuñas sobre elecciones, ella hablaba y le mandaba este mensaje a las mujeres. Pero aquí rescatamos pues una entrevista que dio a Radio Guatapurí. En esta entrevista habló sobre la necesidad de brindar servicios de cuidado y mayores garantías para las mujeres y, por supuesto, para sus hijos. Las mujeres que me estén oyendo, a las mujeres todos nos tocamos berraco. Tú lo sabes. Trabajamos más, lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos a los niños, los mayores, no dormimos, nos ganamos menos, estamos más pobres. Y de ñapa se aparece un man por ahí abusivo que nos da la jeta y nos humilla, que porque él mantiene a los hijos. Para subsanar eso, tú no necesitas un policía en cada esquina. Necesitas servicios de cuidado públicos y gratuitos para las mujeres y sus hijos en cada barrio y en cada vereda. Eso es lo que necesitas. Necesitas que uno le pueda decir a una mujer, mira, tú que tienes tu hijo en condición de discapacidad, tú que cuidas a tu mamá que ya llegó a mayorcita, a tus niños después del colegio, tú tranquila, que vamos a usar la infraestructura. Y así podríamos seguir poniendo uno y otro extractos de entrevistas donde cada uno de los ahora candidatos pues se han referido a este tema. Y nos preguntamos, bueno, realmente, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas mujeres cabeza de familia hay? ¿Cuántas madres solteras hay en el país? ¿Cómo viven? Y esto, ¿cómo implica temas políticos y qué temas de política pública se tendrían que implementar? Valentina Bayoles es economista de una fundación que se llama WWB Colombia, que justamente habla sobre estos temas y sobre brechas de género. Gracias, Valentina, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Gracias a ustedes, además por estas investigaciones. Tengo acá un informe pues muy nutrido sobre datos que ustedes han sacado, pero contémosle a la audiencia, por ejemplo, ¿cuántas mujeres jefas de hogar hay en Colombia en este momento y cómo podemos entender la dimensión? Es decir, si nos comparamos con otro país, ¿tenemos un nivel alto o bajo de jefatura femenina en las familias? Ok, bueno, en Colombia recientemente se ha configurado algo que llamamos como un cambio demográfico, algo muy importante, porque cada vez más hogares están siendo liderados por mujeres en Colombia. El año 2023 había 8.2 millones de mujeres que lideraban hogares, mientras que en el 2024 esta cifra subió a 8.5 millones. Con respecto a décadas anteriores, antes de la pandemia, esta cifra ha subido en 10 puntos porcentuales, lo que quiere decir que millones de mujeres están sosteniendo una parte importante del tejido social, familiar y económico del país. Es decir, cuando usted me dice 8.500.000 mujeres ¿son jefas de hogar solas, tienen su pareja, pero ellas asumen la jefatura, o cómo lo podemos comprender? La jefatura se comprende porque son las mujeres que o el hogar las responde como el principal líder, o porque son las que ponen más dinero en la economía familiar. Y además de eso, hay un porcentaje muy importante de estas mujeres, casi el 65%, que lo hacen en solitario, es decir, no tienen una pareja que pueda contribuir a esta economía familiar, mientras que en los hombres este porcentaje es de alrededor del 35%. Es decir, de esas 8.500.000 mujeres líderes de hogar, el 65% de esos 8.500.000 ya son, podríamos decir, madres solteras. Son madres cabeza de familia. Madres cabeza de familia. Es que hacia allá iba mi pregunta, solitario. Por ejemplo, ¿cómo funciona cuando, por ejemplo, una mujer es la jefa de su hogar, es decir, vive ella con sus hijos, pero tiene una ayuda intermitente del papá de los hijos? ¿Ahí ella es jefa de hogar o cómo funciona eso? Aquí funciona porque ella es la que en mayor proporción no solo asume la carga económica, sino que también asume la carga de cuidado. La carga de cuidado es muy importante porque es la que se encarga de reproducir socialmente a estas familias, es decir, de que puedan comer, de que puedan limpiarse, de que puedan vivir prácticamente. Entonces, si bien hay un aporte económico que es importante, que ella incluso lidera ese aporte económico, también lidera el aporte del cuidado, que es tan importante para el desarrollo de una persona.
Sí, señora Bayoles, ¿cuál es el perfil, si podemos hacer una especie de perfil de estas mujeres cabeza de hogar, perfil socioeconómico, edad, más o menos cuántos hijos, cuál es el promedio de hijos que mantiene y si tienen también el dato por regiones? Ok, perfecto. Cuando uno ve que aumenta esta jefatura femenina, pues uno lo que primero que se pregunta es cuáles son las condiciones en las que viven estas mujeres. Esa es la primera pregunta que a cualquier persona podría saltarle. Yo te podría decir que estas mujeres primero asumen en solitario este liderazgo femenino. Además, en términos de pobreza monetaria, tienen unos niveles mucho más altos que los hombres. El 45% piensa y siente, percibe que en pobreza, el 39% dice que no le alcanza para cubrir los gastos del hogar. Es una cifra superior a la de los hombres, pero además cuando vemos, por ejemplo, cuando mencionas lo de las regiones, cuando vemos mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, estas cifras de precariedad aumentan aún mucho más. Entonces digamos que las condiciones de vida, cuando uno explora capas de las personas de características, pues tienden a profundizarse esta precariedad. Entonces digamos que ese aumento en el liderazgo también ha venido con un aumento en una precarización de sus condiciones de vida. Por ejemplo, un hogar liderado por un hombre tiene un promedio de ingresos del hogar de 1.4 millones, mientras que las mujeres que lideran hogares que lo asumen con más niños a cargo, lo hacen con 1.2 millones de pesos mensualmente. Esto quiere decir que por un peso que tiene un hogar de las mujeres, los hombres reciben 1.23 pesos más. Quiere decir que la brecha se está aumentando en estas mujeres cabezas de familia. Sí, Valentina, yo leía una correlación que ustedes tenían, lo comentamos en el equipo y había algunos que estaban en desacuerdo y se la comento, que es el tema de la natalidad. Decían ustedes en ese informe que en Colombia pues obviamente el tema de la natalidad ha ido bajando en términos preocupantes, no nos estamos reproduciendo y que generalmente se achacaba esta situación a decisiones de las mujeres. Pero ustedes decían no solamente es eso, es porque la maternidad, en este caso solitaria, pues ha traído una precarización de la mujer y por eso están decidiendo no tener más hijos. ¿Cómo podemos entender esto? Y luego ya Sebastián le va a preguntar por qué no le cuadra eso que ustedes dicen. Perfecto. Pues lo podemos entender, no solo la caída de la natalidad no solo se da por un tema de decisiones, también hay otros factores que afectan, pero lo que te quiero decir es que cuando aumenta un liderazgo femenino y ese liderazgo viene pues amarrado a una precarización de las condiciones, pues esa decisión de no tener hijos no es caprichosa, es una decisión racional que toman las mujeres para salvaguardar su bienestar económico, para salvaguardar su bienestar también familiar. En últimas, uno puede pensarse que estas mujeres están tomando unas decisiones en torno a pensar que no tienen la garantía de poder comer. Cuando te digo que el 45% de las mujeres dice que les preocupa tener comida en sus hogares, pues entonces eso condiciona esas decisiones en términos de la natalidad. Claro está que hay otros factores que también pueden contribuir a esta caída de la natalidad, pero eso es un factor importante y relevante en términos de las decisiones, cuando a ti se te precarizan esas condiciones de vida. No, lo que comentábamos al interior del equipo, señora Bayoles, es que uno veía la tasa de natalidad de Colombia que incluso llegó a ser de 6.5 de nacimientos por mujer y que ahorita está en los niveles en que está, pero uno ve desde esa época Colombia se ha enriquecido de manera constante, no como quisiéramos, pero la realidad es que Colombia hoy no es tan pobre como en los 60s, en los 70s fue más que los 60s y así, y pareciera que es al revés, al menos es lo que yo veo en los datos, que entre más el país se ha enriquecido por habitante, ha caído la natalidad, que igual uno también lo ve en otras partes del mundo. Sí, yo no quiero decir que la caída de la natalidad sea algo positivo o negativo, es simplemente un efecto demográfico. Sin embargo, sí tiene unas implicaciones de política importantes, porque van a haber más demandas de cuidado, claro. Van a haber una necesidad de una infraestructura de salud, una infraestructura de cuidado más importante. Yo no me quisiera meter como en el aspecto de condenar o felicitar la caída de la natalidad, pero sí quisiera decir que hay unas políticas y que deben tener como dentro de su construcción y su diseño, pues el tema del género y el tema de la caída, de esa decisión y de esta precarización de las condiciones de vida de las mujeres. Pues Valentina Bayoles, gracias por explicarnos un poco estos datos, sin duda muy importantes para tener en cuenta en política pública. Ahora que comenzamos pues nuevo gobierno en agosto, a ver cómo emprenden soluciones quienes lleguen a la Casa de Nariño. Gracias por estar con nosotros, economista de la Fundación WWB Colombia.
Muchísimas gracias a ti, Jennifer, y esperamos también que puedan leer unas recomendaciones que estamos proponiendo justamente para eso, para que hayan acciones puntuales sobre el género, sobre la educación financiera, que permitan entonces mejorar las condiciones de vida de estas mujeres en el país. Sí, Jennifer, qué gran estudio, es decir, muy importante estos datos que nos trae la economista Valentina Bayoles, porque pues son datos que nos muestran cómo va cambiando el panorama. Y pues lo primero que hay que decir sobre esa caída de la natalidad es que la carga de la responsabilidad no puede caer sobre las mujeres y decir que esto se resuelve pariendo, pues, o sea, ahí hay cosas del sistema que tienen que cambiar y que no sea solamente la natalidad y la carga de la natalidad, pues ponerla sobre todo, es decir, toda esa carga sobre las mujeres. Eso es lo primero. Y lo segundo es, yo creo que es un gran avance lo que había comentado antes de esta entrevista, y es que ya todos los candidatos, tanto hombres como mujeres, entienden que este es un tema que es neural en toda la conversación política, porque esas mujeres sobre las que están llevando a sus hombros no solamente el cuidado de la casa, porque también es todas las jornadas, es decir, toda la jornada de el trabajo afuera, el trabajo dentro de la casa, el cuidado emocional de la familia está cayendo sobre ellas, y esto es un fenómeno que es muy pues que cada vez va creciendo, como vemos, y que por fin está en el discurso de lo público. Y si usted allá en su barrio, en su ciudad, ve que esto pasa, que la señora María es la que cría a sus hijos, a sus 2, 3, 4 hijos, pues imagínense lo que pasa en zonas rurales, porque la investigación, los datos que nos traía la Fundación WW dicen que es más profunda esta desigualdad y esta mujer asumiendo toda la responsabilidad, lo cual genera pues una brecha más importante que hay que solucionar en nuestra realidad nacional. Yo no sé los hombres porque no se hacen cargo de los niños que tienen. No, tiene que haber un patrón en Colombia, y lo hay, Jennifer, en los hombres. No sé cuál será, tampoco quisiera ponerle muchos adjetivos a esto que estoy diciendo, pero cuando algo se repite tanto es que hay un patrón generalizado, cultural, en el que si hay tantos hombres que salen corriendo apenas la esposa, la novia le dicen vamos a tener un hijo y sale corriendo, no aparece. Tiene que haber algo muy grande atravesado en la sociedad colombiana y lamentable, es decir, sí. habla muy mal de los hombres colombianos, no es nada para enorgullecerse y uno ve también, ve estas tablas de abandono en América Latina, y siempre yo veo que Colombia está de primero. Pero en el caso colombiano hay que tener muy presente una particularidad que es cruel, que es muy cruel, que es el conflicto armado, que es la guerra. O sea, la guerra dejó muchos huérfanos en este país, la guerra dejó y sigue dejando muchos hogares sin padres, porque el padre, pues, en cualquier forma se mete a un grupo paramilitar, se mete a la guerrilla, hace parte del Estado como miembro de la fuerza pública, del ejército, y va quedando mucho huérfano producto del conflicto. El caso de Colombia también yo creo que esa parte habría que tenerla presente a la hora de hacer un análisis de cómo es la situación real de la situación. No estoy justificando, por supuesto, el comportamiento de personas, de hombres que son irresponsables y todo lo demás, pero en el caso colombiano yo creo que el conflicto armado dejó una huella muy fuerte en la manera como se tuvo que reestructurar nuevamente, inclusive la propia figura de la familia, la madre criando sola, la abuelita criando sola y demás. Ese es un elemento muy importante que me parece a mí habría que traer presente a la hora de hacer esos análisis. Es noticia en Bogotá. Y en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán David se reunirá con los congresistas electos para comenzar a impulsar medidas que mejoren la seguridad aquí en la capital del país. Sí, Jennifer y oyentes, es noticia en Bogotá esta reunión que será el día lunes en el Palacio Líbano, en donde trazarán acciones contra la delincuencia en Bogotá. La idea es presentar una agenda en el legislativo enfocada en fortalecer la lucha contra el crimen entre el distrito, policía, rama judicial y Congreso. Escuchemos a Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá. Hace 3 semanas ocurrió un sicariato en el norte de Bogotá. La policía llegó en menos de 3 minutos al sitio y lo primero que hizo fue mirar qué cámaras había que miraran a esa zona de la calle del andén para poder identificar al sicario y desplegar un plan candado para capturarlo. No le dieron las imágenes, pasaron más de 10 minutos, inclusive a policías por radio llamando diciendo ¿qué buscamos? ¿Cuál es la descripción? ¿Es una moto? ¿Es un vehículo? ¿Qué es? No sabían. Eso no puede pasar. La policía tiene que tener acceso inmediato, cuando sea necesario, a esas imágenes para poder garantizar que captura a los delincuentes en Bogotá. Ese es uno de los temas que voy a hablar con los congresistas electos y actuales de Bogotá, que convoqué el próximo lunes aquí a la alcaldía de Bogotá.
Listo, Jennifer, le regalo la lista de los congresistas que han confirmado. Catherine Jubinado, J.P. Hernández, Daniel Briceño, y también me comuniqué con Mafe Carrascal y nos dicen que toda la bancada del pacto estará ya también reunidos con el alcalde Carlos Fernando Galán. Lo que el alcalde deja leer en lo que expone Jennifer es que estaría buscando a través de un proyecto en el Congreso el respaldo de las altas cortes y la bancada de los congresistas en Bogotá para materializar herramientas y así endurecer las capturas y sanciones. Pues no se han posesionado y ya tienen trabajo. Y además todas las toldas ahí, porque estamos hablando de Alianza Verde, de Pacto Histórico y del Centro Democrático, de los que usted me leyó que han aceptado. Así que bueno, a trabajar por la seguridad en Bogotá. Además, Jennifer, acuérdese que el alcalde estuvo reunido con la fiscal y también creo que vino el alcalde de Medellín, de Barranquilla, y le expresaron esa preocupación, pues que se hacen las capturas y luego quedan libres los delincuentes. Entonces yo creo que quieren mejorar en ese sentido. 12:56 es fin de semana y les vamos a recomendar un libro duro, pero bueno. Explorar, imaginar, descubrir, estar solos, aprender, cuestionar, oír tu voz interna, entender y entenderte, viajar, compartir, estar acompañados, ser felices. Ok. Tantas palabras definen la alegría de leer. En Mañanas Blue 10 AM, este es un libro que te va a gustar. Y Ana Cristina, yo le conté que me lo estaba leyendo, ya casi lo termino. Tengo que decir que me ha quitado el sueño un par de veces porque es muy duro, pero usted nos lo trae aquí como su recomendación. Sí, así es, Jennifer, y hay que detenerse en esa lectura porque es tan fuerte que uno tiene que hacer, digamos, paradas para poder respirar. El 2 de noviembre de 2020 cambió para siempre la vida de un oficinista residente en Mazán, en Francia. Este libro se llama Un himno a la vida. Es la historia de Giselle Pelicot. Ella se enteró de que su marido Dominique había espiado a unas mujeres en un supermercado. Su celular desató uno de los casos de violación masiva más impresionantes que se han conocido ante la opinión pública. Durante 10 años fue violada por más de 60 hombres mientras su esposo la drogaba. Entonces, algunos de los puntos que hay que resaltar de ese libro, además de que es un libro muy bien escrito, las banderas rojas que muchas ignoramos, porque ella, a medida que va contando, había una cantidad de banderas rojas como que una amiga le había dicho, ojo con tu esposo, que tu esposo no es confiable, le hizo como advertencias que ella desestimó y que muchas veces se desestiman. Este señor había robado cosas enfrente de ella y todas las cargas las ponía sobre ella, pero ella por amor, porque además se refiere, digamos, el libro es como con empatía hacia él a pesar de todo lo que hizo. Yo creo que este libro debe ser leído por todas nosotras y también por los hombres. ¿Por qué? Para que entendamos la definición de qué es el pacto patriarcal, para que sepamos que ese pacto patriarcal no solamente lo integran hombres, también hay mujeres y son pactos de silencio para que entre ellos se tapen y no se conozcan esos delitos. Y la parte más dura del libro, creo yo, es el juicio, cuando la exponen a ver ella misma permite, ella dice, abran este juicio, que los hombres den la cara, que es la hora de que la vergüenza cambie de bando y todo el lobby para que fuera un juicio cerrado y el dolor de tenerse que ver a sí misma violada por otros hombres. Esto es durísimo este libro, pero es una maravilla saber que hay mujeres tan valientes como Giselle Pelicot. Me llama la atención que lo titula Giselle Pelicot, porque ella en el libro cuenta, Ana Cristina, pues que se divorció justamente después de estas demandas y adoptó nuevamente su apellido de soltera. Sí. Pero ella da esa la explicación del apellido Pelicot, porque ella dice, aquí están mis nietos, aquí está mi familia y yo no quiero romper a mi familia. Ese es un apellido, pero el apellido es el nombre de la familia y no la quiero romper. Y sabe que no vamos a hacer spoiler, ni mucho menos, Ana Cristina, pero me sorprendió mucho que todos conocimos el caso a través de los medios de comunicación recientemente, y es un caso que comenzó por allá, si no recuerdo mal, en pandemia, y que además ella comenzaba a tener problemas de salud, porque claro, ella decía, yo hacía tal cosa y no me acordaba qué había hecho. Claro, el señor la estaba envenenando constantemente. Claro, no solamente la pérdida de memoria por tener a toda hora medicamentos que le hacían perder el conocimiento, eso por una parte, sino por otra los flujos vaginales, porque ella también tenía unos flujos que ya no entendía por qué iba donde la ginecóloga, donde el ginecólogo, y ella no entendía qué era lo que estaba pasando, y todo esto era lo que estaba pues detrás de esta serie de síntomas que ella no alcanzaba a descifrar. Y hay otro punto muy duro, pues que ya hemos visto en otro libro,
libro que es pues su relación con su hija mujer. Bueno, pues un libro difícil de leer, como usted dice, hay que hacer algunas pausas, pero es una historia real y una historia muy tétrica que sucedió en Francia. Nos vamos a ir, pero antes habíamos dicho que hoy íbamos a conocer el anuncio del señor Cristo. No, el martes nos lo van a contar. Pues Jennifer, hoy hay reunión decisiva a 2:30 de la tarde para ver si se concreta esa adhesión a Cepeda, pero lo que me dicen es que el anuncio oficial se vendría el martes, así que amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Feliz fin de semana para ustedes, ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue. Faltan 90 días para la Copa del Mundo. Con el nuevo decreto de emergencia económica expedido por el gobierno, esto representaría un mayor esfuerzo para los colombianos, el pago de impuestos. Esto fue lo que respondió Carlos Carrillo, director de la UNGRD en Mañanas Blue. No, pero Néstor, eso sí, entonces hay que cambiar la Constitución si no le gusta, porque son facultades constitucionales que tiene el presidente. Y mientras esta declaratoria de emergencia, que es absolutamente justificada y en esto Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina.